Muy buenas noches, mi nombre es Joan Andrés Patiño, soy de la Universidad Tecnológica de Pereira y como lo ven en el título vamos a ver cómo armar o cómo se elaboraría un circuito de luz nocturna. Empecemos enseguida. ¿Qué sería con los materiales? ¿Qué necesitaremos? Una resistencia de 47 ohms, una resistencia de 16 kilo ohms, una resistencia de luz, pues fotorresistiva. Necesitaríamos dos LEDs, lo que sería un potenciómetro de 100.000 kilo ohms, un transistor NPN 2N3904 y obviamente una batería de 9 voltios. Ahí y los cables, obviamente, para la conexión de estas. Ok, antes de empezar quiero explicar cómo sería o cómo funciona cada uno de los compuestos importantes del circuito. Empezando por lo que serían las resistencias. ¿Qué es una resistencia como tal o cómo es su función? Básicamente las resistencias, como muchos piensan, no es un ralentizador de electrones. Funcionaría más como un estrechamiento, la cual hace que los electrones le cueste más pasar por un lugar, haciendo que estas comiencen a colisionar. ¿Qué pasa cuando colisionan los electrones? Que esos van a generar una energía cinética, la cual va a ser liberada en forma de calor. Ok, vamos a continuar con lo que sería el LDR o Light Dependent Resistor, como serían sus siglas en inglés y a lo que se ve su nombre. Quiero empezar cómo está compuesto. Está compuesto por una placa o por una base cerámica, la cual está recubierta por una placa de cadmio y esta a su vez está pues cubierta con dos placas de electrodos y pues conectan con sus pines, ¿no? Obviamente. ¿Cómo funciona un LDR? Básicamente el LDR, ¿sí?, tiene los electrones en el cadmio que se mantienen estáticos gracias a sus átomos y esos van a estar estáticos a no ser de que un fotón choque contra ellos. ¿Qué es un fotón? Básicamente un fotón es la energía liberada por un electrón, la cual regresa a su órbita original y el fotón se conoce como luz o genera luz. Eso es lo que sería la luz y cómo trabaja esa resistencia. El momento en que el fotón choca con los átomos del cadmio, ese va a generar que los electrones salten de posición y genera un espacio vacío. Entonces el electrón que está atrás va a saltar al espacio del que le sigue y así va a generar como una secuencia, ¿sí?, entre cada electrón, generando un flujo. Entre nosotros más cerquita pongamos lo que sería la fuente de luz, mayor va a ser la cantidad de fotones que reciba de la resistencia y mayor va a ser el flujo que tiene toda la resistencia, haciendo que esta caiga, ¿sí? Entre menos resistencia, más flujo de corriente va a tener. Ok, sigamos con lo que sería el potenciómetro, que sería esta cosita que vemos aquí. El potenciómetro básicamente está compuesto por una pista resistiva y un selector. La pista resistiva va a ir desde los dos pines del extremo, ¿sí?, va a ir de acá a acá, y esa pista resistiva va a estar cortada por un selector. Ese selector va a estar conectado con el pin del medio. ¿Cómo funciona básicamente? Nosotros le daremos voltaje a alguno de los dos pines, supongamos que a este pin, y nosotros vamos a tener lo que sería el selector, que sería lo que movemos con pues esa cosita, ¿sí?, con ese agarre. Nosotros al mover el selector vamos a variar cuánta va a ser la distancia que un electrón va a necesitar recorrer hasta llegar a ese selector, pasar una pista que no tiene resistencia prácticamente y va a salir por el pin del medio. Entre nosotros más lejos pongamos el selector de la fuente de poder, mayor distancia o mayor recorrido tendrá que hacer el electrón por la pista resistiva hasta llegar al selector, y así es como va a variar su resistencia. Ok, ahora continuamos con lo que sería un transistor. No me voy a extender mucho ya que eso es un mundo entero dentro del transistor. Resumiendo en cuentas, tiene tres pines: emisor,
base, colector. ¿Cómo funciona un transistor? Básicamente, miremoslo como una compuerta. Va a fluir una corriente, nosotros le daremos una corriente desde el colector, ¿sí? Que va a entrar, pero no va a poder pasar. El transistor no va a dejar que pase, a no ser de que nosotros le demos una corriente por la base y esa hacer que pues la corriente del colector fluya hacia el emisor. Existen dos variantes de lo que sería un transistor, el NPN y el PNP. ¿Cómo funciona o en qué se diferencian básicamente? Si nosotros tenemos una batería de 25 voltios, pongámosle, nosotros conectamos lo que sería sus pines, pues su respectivo colector, base, emisor. ¿Y qué va a pasar? Supongamos que tenemos dos LEDs. Un LED le llega a uno de los LEDs, le llega 5 voltios y al otro le llegan 20 voltios. ¿Qué va a pasar? Que esos dos voltajes se van a unir en lo que sería el transistor. ¿Cuál? El NPN. ¿Y qué es lo que hace un PNP? Pues básicamente es lo contrario. El PNP va a dividir la corriente o va a dividir el voltaje dentro de él. ¿Sí? Para explicar de manera sencilla, el NPN lo que hace es concentrar todo el voltaje dentro de él, o sumarlo, juntarlo, y el PNP va a hacer lo contrario, ¿no? Lo que sería dividirlo, ¿ya? Eso sería el funcionamiento de cada uno de los compuestos, pues de los más importantes, que a mi parecer, porque el LED es una resistencia, pero es una resistencia muy mínima, la cual genera luz prácticamente. Y pues sin nada más que explicar, vamos a continuar con lo que sería el montaje de todo este circuito. Ok, comenzaríamos conectando lo que sería el transistor con la parte plana. La parte está plana, mirando hacia esa dirección. Lo conectaremos un punto más abajo de lo que sería del protoboard. Ahora conectaríamos la fotorresistencia contando desde la pata del emisor del transistor, contando 5 puntos hacia la izquierda. Sería 1, 2, 3, 4, 5, y entre pata y pata dejaremos 2 puntos del protoboard. Listo, acá se puede apreciar. Y empezaremos con los primeros conectores de cables. Vamos a conectar lo que sería la base con una de los puentes, digámoslo así, del negativo de la fotorresistencia. Conectaríamos lo que sería el colector con el otro extremo de la pata de la fotorresistencia. ¿Sí? Aquí se puede apreciar base con la primera pata y luego el colector pues con la segunda patita, con el segundo pin. Volveríamos a conectar ahora lo que sería un cable que conecte con la base, con el pin de la base, y nos conecte con lo que sería uno de los pines del potenciador. Ok, conectaríamos lo que sería cualquiera de los pines extremos del potenciador hacia esta parte del cable que conectaría con la base del transistor. ¿Sí? Nos quedaría algo así. Ahorita lo conecto bien, así es para mostrar el modo que debería de quedar. Ahora conectaríamos lo que sería el negativo, conectando la parte de izquierda del fotorresistor y que conecta pues con lo que sería el colector del transistor. Esto lo vamos a conectar con un negativo, pues yo por lo general utilizo esa parte del protoboard como negativo, entonces ahí lo voy a conectar. Ok, aquí ya estaríamos con eso todo negativo, y ahora comenzaríamos con lo que sería la parte de arriba del protoboard. Comenzaremos puenteando lo que sería el pin emisor del transistor, del colector, del pin colector, hacia lo que sería uno de los LEDs que conectaremos después.
Ok, yo aquí ponte un poquito, pero es solamente para darle estética al LED, entonces no va a hacer mucha falta. Ok, ahora vamos a conectar lo que sería el pin del centro de nuestro potenciador hacia lo que sería pues una resistencia. Ok, aquí ya estaríamos conectando y vamos a proceder a conectar lo que sería la resistencia de 16 kilo ohms. Ok, aquí ya estaríamos conectados. Vamos a conectar seguidamente lo que sería la otra resistencia de 47. Ok, aquí vemos que estas dos resistencias van a estar conectadas y además la conectaremos pues a un polo positivo, y en este caso yo voy a puentear un poquito para separarlos más o menos y darles un mejor diseño. Listo, aquí estaríamos alimentando todo lo que sería las dos resistencias con el positivo. Y ahora esa resistencia 47 ohms la vamos a conectar lo que sería con los LEDs. Ok, aquí puente lo que sería un poquito el sistema para poder colocar mejor los LEDs. Ok, importante, aquí vamos a conectar lo que sería el polo positivo o el ánodo a lo que sería pues la parte positiva de nuestro circuito, ya que como observamos nuestra energía positiva va a ir de este lado, cruzará por las dos resistencias y esa resistencia alimentará lo que sería la parte positiva o el ánodo del primer LED y conectaremos el cátodo al otro ánodo del segundo LED para así poder dar también corriente. Ok, entonces ya tendríamos lo que sería el circuito completo. Pues nos faltaría conectar lo que sería el potenciómetro como lo teníamos, pero no lo quiero hacer de momento porque taparía todo lo que sería esta zona. Ok, ya bueno, vamos a probar este circuito. Como ven, está todo conectado, tengo una linterna para que pueda ver un poquito diferente y pues conectaríamos lo que serían nuestros pines con la batería y con lo que hayamos asignado. Yo por ejemplo asigné toda esta fila que sería el pin positivo, está conectado, y toda esta fila como el pin negativo. Pues como vemos, ellos enseguida encienden los LEDs, que nos indica que está todo correctamente cerrado. Y ahora procederé a mostrar la funcionalidad con lo que sería la linterna. Como vemos aquí ya eso está apagado. Si yo tapo, ¿sí?, los fotones, él va a encender enseguida. Puedo regular la intensidad o la resistencia con lo que sería el potenciómetro. Recuerden lo que les había dicho, entre más cerca, ¿sí?, aquí lo voy a poner toda la izquierda, aquí sería toda la resistencia o todos los electrones tendrían que recorrer toda esa parte. Sin embargo, cuando yo lo acerco más y más, disminuye lo que sería la resistencia y por ende, aunque yo tenga la linterna muy cerquita, los LEDs van a prender, ¿sí? Y eso la bajo más, pues ahí sí se nota muchísimo más el cambio de lo que sería luminosidad. Y aquí ya estaría apagado, pero si yo lo tapo, él vuelve a funcionar normalmente. Espero que se me haya entendido muy bien y pues muchísimas gracias por ver el video.